Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hablando con Psicología. En esta oportunidad tenemos nuevamente como invitado a Pablo Castro, un profesor del departamento nuestro en la Universidad de La Serena, quien es doctor en Psicología y tiene estudios de postdoctorado, lo cual significa estudios muy avanzados en términos sencillos. Tiene estudios de postdoctorado específicamente en el área de los estudios de infancia y familia, que obtuvo en la Universidad de Leiden en Holanda, que además es precisamente un departamento en el que se han especializado, están a la vanguardia a nivel mundial, diríamos, en lo que son todos los estudios concernientes a distintos ámbitos de la infancia y de la familia. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sé que en esta nueva versión del programa tenemos más tiempo para conversar, así que va a ser muy agradable para mí. El año pasado descubrimos que el tiempo que habíamos destinado a este programa se nos hacía muy cortito, así que lo hemos ampliado un poco. Ahora tenemos 45 minutos de conversación en el que podemos desarrollar un poco mejor los temas, siempre buscando llegar mejor a ustedes, a quienes nos están oyendo en este momento. Y el tema que vamos a tratar con Pablo hoy día es un tema bien importante, bien interesante. Lo vamos a tocar desde distintos ángulos. Tiene que ver con las pautas de crianza, las creencias acerca de cuáles son las formas más efectivas de enseñar a los niños, de criarlos, de promover conductas positivas, de tratar de eliminar el mal comportamiento y esas cosas, ¿no es cierto? Pero vamos a partir, Pablo, por lo siguiente. Tú has hecho mucha investigación en esta área y entiendo que actualmente estás embarcado justamente en una investigación bastante grande en que han podido encuestar a centenares de padres de distintos países de Latinoamérica y de España también. Cuéntanos un poco acerca de esta investigación que no sé si la concluyeron o los análisis aún no están concluidos, pero... Sí, estamos, sí, ese es uno de los estudios interesantes que nos tiene bien motivados a una fundación a la que yo pertenezco, aparte de trabajar en la Universidad de La Serena, que es la Fundación América por la Infancia. Pero juntando eso con mi trabajo en la universidad y con ayuda de estudiantes también de psicología, hemos hecho una encuesta internacional acerca de lo que creen los padres y las madres de Latinoamérica acerca de cómo ponerle límites o disciplinar a los hijos. Y estamos en la etapa de análisis de los resultados, pero ya tenemos algunos. Es una muestra aproximadamente de 2.400 padres de distintos países de Hispanoamérica, porque también hay algunos padres de España que nos colaboraron. Y está interesante porque en esta área, que es el tema de las, como tú lo decías, el tema de cómo criar a los hijos, que es una pregunta que todo padre se hace y que la psicología intenta colaborar a la respuesta, no necesariamente responderla de manera completa, pero intenta colaborar, y hay menos estudios en Latinoamérica, por tanto nos interesa mucho esta encuesta que logramos hacer, porque podemos ver diferencias con lo que se aconseja o se afirma desde estudios hechos en otros contextos, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que sabemos que en estos temas los resultados podrían ser diferentes, porque hay muchos aspectos culturales que se relacionan con la crianza de los hijos. Claro. Y algunas afirmaciones que podemos hacer desde la psicología, necesitamos información también de nuestro contexto, de Latinoamérica, de Chile. Claro. La cultura, el carácter propio de los países influye en qué es lo que se considera conveniente o no. ¿Qué es lo que se considera conveniente promover a veces como comportamientos, evitar como comportamientos y cómo se lleva a cabo eso? Claro, ¿no es cierto? Claro, hay tendencias asociadas incluso dentro de lo que le llamamos la sociedad occidental también, o sea, diferencias entre
entre los padres latinoamericanos, por ejemplo, con los padres de Estados Unidos, que son originarios de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en América, ese es como hay bastantes estudios de eso. Estudios que muestran cómo, por ejemplo, las madres de origen latino que viven en Estados Unidos crían de manera distinta a los hijos que los que son de origen, entre comillas, americano. Anglosajón, sí. Claro. O sea, permanece la herencia cultural. Sí, permanece, ¿no? y a los investigadores les llama la atención porque, por ejemplo, los hijos de esas madres conviven en la escuela con hijos que tienen otro origen étnico. Ajá. Y ahí para los profesores, por ejemplo, puede ser un dilema si respetar o no la manera de disciplinar que tienen las madres latinas, que entre paréntesis claro. Suele ser un poco más controladora y un poco más severa o un poco más dura en el caso más de restrictiva quizá. Sí, más la idea de autoridad, de control, no necesariamente maltrato, no, pero sí más control. Claro, más control y menos permisividad que culturas de sociedades que están con un bienestar económico mejor, o donde la población tiene mayor porcentaje de la población accede a educación superior, tienen creencias y prácticas acerca de cómo criar a los hijos claramente distintas. Ya. Y cuéntanos un poco qué es lo que han estado viendo en el caso con estos 2000 y tantos padres que ya han encuestado. En el caso de este estudio, bueno, la encuesta fue ofrecida a través de redes sociales y fue abierta, en el sentido de que en teoría cualquier persona que se enterara y cumpliera los requisitos podía contestarla. Era una encuesta muy breve. Ajá. Comento esto por uno de los primeros resultados que tuvimos que es clarísimo, y es que de los 2.400 padres y madres que contestaron la encuesta, ¿ya? El 91% son mujeres. O sea, eso ya, de hecho, eso no nos permite. Eso ya es un dato que dice harto, ¿no es cierto? Es un dato, 91% claro, de hecho, son las mujeres las que responden. De hecho, nuestros análisis, la mayoría los hemos tenido que hacer solo acerca de las madres, porque hay la muestra está... Muchas madres contestaron y muy pocos hombres. Claro, pero eso ya es un dato interesante, o sea, nos muestra que a pesar de que en general el público que contestó esta encuesta es público que tiene acceso a Internet, que probablemente podría tener un nivel educacional al menos medio o un medio superior, aún así el interés por los temas de crianza sigue siendo mayoritariamente un interés de las mujeres. Es decir, madres, claro. Son mujeres las que por las redes sociales o los grupos o las páginas que ellas visitan se encontraron con esta encuesta y que además les interesó contestarla. Claro. Ahí no podemos asegurar exactamente cómo ocurrió, pero podemos hipotetizar que quizás algunos padres vieron la encuesta y no la contestan. Claro. Pero si quizás la encuesta hubiese sido otro tema. Es interesante porque creemos que hemos cambiado como sociedad y en algunas cosas no hemos cambiado lo suficiente. Por ejemplo, en asociar la crianza de los hijos solo a la madre, que es un problema, porque no era tanto un problema cuando la madre podía o quería, o por la cultura la restringía a dedicarse mayoritariamente a eso. Ajá. Pero todos los que nos están escuchando saben que hoy día para las madres es mucho más complejo porque estudian, trabajan, pero a la vez en la sociedad continúa señalando que ellas son, ya sea de manera directa o indirecta, señalando que ellas son la principal figura de crianza de los hijos. Claro. Y se demuestra en que mayoritariamente fueron mujeres las que quisieron contestar la encuesta. O sea, se asume que es la madre más que el padre la que en primer lugar debe. Y son las madres las que consultan más sobre este tipo de cosas o están más son las más activas. Claro. El padre siempre está en un segundo lugar. Sí. O sea, no hay siempre, excepciones, pero claro. Sí. Pero hay excepciones, pero sigue manteniéndose esta regla que es más bien una tarea femenina que masculina. Sí, claro. Y es un tema porque se ha estudiado cómo la cultura occidental en los últimos cientos de años ha ido de alguna manera
transmitiendo incluso a veces en periodos con más fuerza la idea de que la madre es responsable de la crianza y solo la madre. Y hay por ahí unos análisis sociológicos de estudios acerca de cómo esto podría hacer sentir culpable a las madres, al género femenino en general. Es decir, la madre que de alguna manera como sociedad, directamente o indirectamente, les enviamos mensajes a las madres que si están trabajando están descuidando la crianza de los hijos. Por ejemplo, que si se desarrollan mucho en su carrera profesional, tiene un costo, y ese costo puede ser no estar cerca de los hijos, pero todos esos mensajes se siguen dirigiendo hacia las madres y no a los padres, claro, o no a la comunidad completa, porque en algunas sociedades, que no son muchas, pero algunas sociedades que todavía conservan ideas más como de colectivo, más de ser un grupo como sociedad. Hay algunas pocas sociedades que, por ejemplo, entienden la crianza de los hijos ni siquiera solo restringida al padre o a la madre, sino que a una comunidad completa. O sea, en esas sociedades se acepta, por ejemplo, que una persona que esté en la casa del lado o en la cabaña del lado, dependiendo del tipo de vida que tengan, también puede educar a tu hijo. Porque educar al hijo es una tarea del grupo, de la comunidad, y no solo del padre y la madre. En las culturas occidentales tenemos demasiado depositado esa responsabilidad en la madre, en particular en la madre, y eso genera consecuencias, no siempre, por supuesto que todo esto depende mucho de cómo las personas lo vivan, pero genera a veces consecuencias no buenas, no deseables en el propio desarrollo de la mujer. Hablo específicamente de aspectos psicológicos. Por ejemplo, los niveles de estrés, de depresión, algunos de ellos podrían relacionarse, se ven sobrecargadas por la sobrecarga, ¿cierto? O por este constante pensamiento de que, estoy estudiando, estoy en la universidad, decidí hacer un diplomado los fines de semana, por ejemplo, pero eso significa que estoy sin mi hijo y eso tiene un costo. Y esa creencia está instalada, pero a veces olvidamos que esas creencias son de origen cultural también, o sea, no todas son una verdad absoluta, es decir, pero son ideas que pueden originar culpa o preocupación o estrés en las madres. Pablo, y respecto a esta misma amplia investigación en la que están, entiendo que hay otros hallazgos preliminares que les han resultado interesantes. Por ejemplo, hay uno más. Hay uno que quiero recordar que la encuesta no es sobre crianza en general, sino que es específicamente acerca de cómo disciplinar a los hijos, ¿cierto? Cómo ponerle límites, en situaciones cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera, digamos. Por ejemplo, un hijo que hace una pataleta en el mall, en un centro comercial. Le poníamos esa situación a los padres y les dábamos 5 opciones de cómo podrían ellos responder. Desde reprenderlo verbalmente, pasando por ignorarlo un momento, y otras opciones que se corresponden a distintas formas que se ha visto que los padres ejercemos la disciplina. Bueno, relacionado a eso, hay un resultado que confirma estudios de otras culturas o de otros continentes, que tiene que ver con la escolaridad de los padres. Es decir, claramente en los resultados se muestra que en la medida que aumenta la escolaridad, o sea, los años de escolaridad de los padres y las madres, en este caso sí se pudo hacer un análisis con los padres también, tienden a elegir prácticas de disciplina o formas de disciplinar que se consideran más leves, más suaves, con menos violentas, menos sanción, menos sanción, claro, menos sanción, más preocupación por el afecto, más intento de acercarse al hijo o de explicarle, por ejemplo, que es algo muy común en una tendencia hoy en día en intentar explicarle verbalmente al hijo por qué lo que está haciendo no está bien. Ahora, eso puede sonar como que es lo deseable, pero la invitación que nosotros hacemos es a discutir todos estos temas, porque hay ciertas creencias que pueden incluso ser hasta contraproducentes, por ejemplo, que pueden ser menos efectivas, por miedo a
por miedo a un posible daño psicológico en los hijos, y esos daños en algunas situaciones no están todavía suficientemente demostrados, digamos. Pero una tendencia es que los padres, al tener más escolaridad, por ejemplo, van suavizando su forma de establecer límites. Y ahí el problema o lo interesante podría ser que en la medida que lo suavizan, entre comillas, en algunos casos podrían perder incluso la autoridad ante los hijos, o podrían tener esos hijos incluso más dificultades en su adultez para respetar límites, para comprender que lo que yo quiero hacer no necesariamente lo tiene que hacer el resto. Es decir, a veces se produce lo contrario. En resumen quiero decir que tendemos a pensar, sobre todo las personas que hemos tenido la oportunidad de acceder a mejor educación o a mayor años de educación, tendemos a pensar de que siempre es mejor una disciplina de tipo más bien verbal, muy comprensiva, de mucho diálogo, y eso pensando que otro tipo de disciplina, claro, tiene algunas virtudes y algunos inconvenientes que han sido incluso demostrados, digamos, como bajo porque la idea es que eso no le hace daño al hijo, pero incluso sí está demostrado que el estilo permisivo, por ejemplo, que es muy propio de padres jóvenes con educación hoy en día, genera consecuencias psicológicas que no son buenas en la adolescencia o en la adultez. Perfecto. Bien, estamos conversando con Pablo Castro y vamos a continuar esta interesante conversación con él luego de oír una canción que tiene que ver con los temas que estamos hablando. Vamos a oír la canción Disneylandia de Jorge Drexler. Casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra. Naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira ira ira. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en para entrar en Disneylandia. 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 Disneylandia.
Para entrar en Disneylandia. Retomamos entonces la conversación con Pablo Castro, especialista en psicología educacional, ese es el área más amplia, y especialista en particular en lo que tiene que ver con pautas de crianza, porque tú estás investigando en esto desde hace años. Nos decías justo antes de oír la canción de Jorge Drexler, Pablo, que el estilo permisivo, que tiene algunas virtudes, claramente, ¿no es cierto?, pero también tiene algunas desventajas. Sí. Eso es lo interesante de la investigación científica, que a veces puede descubrir matices en cosas que tendemos a dar por sentadas y que los hechos nos muestran que a veces estamos equivocados en aquello que damos por sentado. Claro. Se ha estudiado en psicología lo que se le denomina estilos de crianza. Uh-huh. Y los estilos de crianza, les voy a nombrar algunos, cómo se han clasificado. Se habla del estilo democrático, el estilo autoritativo, el estilo autoritario y el estilo, por ejemplo, también permisivo. Y cada ¿Qué diferencia hay entre tienen que ver y autoritativo? Sí, bueno, eso hay que explicarlo. Sí. El estilo autoritativo, en español lo escribimos con V, es una palabra, es una traducción y por eso aparece como un poco extraña. La voy a repetir: autoritativo. Uh-huh. Es el estilo de padres que no ejercen castigos severos, no ejercen maltrato verbal. Son padres que no caen en eso, ¿ya?, pero que sí mantienen la autoridad. Uh-huh. Es decir, no aceptan, por ejemplo, lo que acepta el estilo democrático, que es que los niños puedan tener el mismo poder de decisión al interior de la casa ante algunas cosas. Uh-huh. Es un estilo interesante, es un estilo que... O sea, no usa el castigo, pero no usa el castigo, la jerarquía. o si usa el castigo, usa castigos muy leves, Uh-huh. y en algunos y pocas veces, digamos. Ya. Y también es interesante porque es un estilo que genera en algunos contextos mayor como eficacia, se podría decir. En este sentido entendemos eficacia como que la crianza sea más agradable o la familia, entre comillas, funcione un poco más adecuada a un determinado contexto. ¿Y en cuáles son los contextos? Claro, suelen ser funciona? contextos en contextos bien comunes para todos, por ejemplo, en donde hay limitaciones en el entorno, por ejemplo, la calle, el barrio puede ser peligroso, los horarios del colegio no los decide la familia ni el niño, sino que son externos. Uh-huh. Hay alimentos que no se pueden comer porque los padres saben que ese alimento les hace mal. Uh-huh. Y en esos contextos, por ejemplo, el estilo autoritativo ha demostrado ser más eficaz que otros estilos. Uh-huh. Ahora, es importante señalar que este estilo, que ha sido estudiado como mejor o más beneficioso, incluye el afecto. O sea, incluye el afecto. Ser afectuoso con claro, los hijos. En muchos momentos de la vida del hijo, Uh-huh. incluye el compromiso, el acompañamiento, pero con límites asociados a mantener una distinción jerárquica entre los padres y los hijos, digamos. Uh-huh. Que no es autoritarismo, porque también se ha descrito el estilo autoritario que es. Ahora, lo que pasa interesante es que depende lo que es interesante es que depende del estilo que tengan los padres, ¿ya?, el tipo de técnicas disciplinarias que usan. Eso se ha visto una relación entre el estilo, porque el estilo de crianza no incluye solo la disciplina, sino que también valores y otro tipo de cosas también. Pero la disciplina es algo importante dentro del estilo. Claro. Por ejemplo, se ha visto que los extremos, esto es como confirma un poco nuestro sentido común, ¿ya?, que los extremos que los padres se identifiquen de manera muy extrema con alguno de los estilos puede ser contraproducente a largo plazo, y se ha visto cómo generan ciertas dificultades los hijos a futuro asociadas con el autocontrol, incluso con el desarrollo cognitivo de los niños, con la sensación de si se sienten capaces o no capaces o autónomos. Uh-huh. Para ambos lados, es decir, a ambos extremos, es decir, el estilo autoritario
y el estilo permisivo. Esos son los dos estilos más extremos, claro. El autoritario por un lado, máximo control. Claro, máximo control, disciplina un poco más dura, y el permisivo, el que ejerce menos límites, menos claro. Control, menos límites. Esos dos extremos, hoy en día sabemos, con estudios hechos con poblaciones bastante grandes o bien realizados, que cuando se estudia a esos hijos en la adolescencia o en la adultez, presentan mayor tasa de algunas dificultades de adaptación o algunas dificultades psicológicas. Ajá. Y eso incluye el estilo permisivo. Ahora, hoy en día hay una cierta tendencia a utilizar el estilo permisivo a veces sin darse cuenta. Es decir, los padres, por miedo a equivocarnos, o por a veces no tener información adecuada, evitamos poner límites a veces, o dejamos a veces a los hijos que decidan algunas cosas que podría ser cuestionable si tiene la edad adecuada para decidirlo o si va a tomar una buena decisión, y sin darnos cuenta podemos estar haciendo un estilo permisivo. Ahora, otra cosa que se ha estudiado que es bien común es que es la oscilación de estilos. Es decir, oscilación en el sentido de cambio, es decir, padres que ante una situación somos muy permisivos y ante otra situación nos vamos al otro extremo. Eso es muy común y tampoco hace bien. O sea, y es muy común, claro. Padres, por ejemplo, que son permisivos durante la mayor parte del tiempo, pero cuando ocurre un evento un poco más difícil o un problema de conducta, muestran un lado de excesiva severidad. O sea, se van al otro extremo. Sí. Y ahí uno podría pensar que pudiera, de esto no estoy seguro, es solo una idea, una hipótesis, que pudiera producirse algo así como un efecto en el padre como de cierta acumulación de estrés, por ejemplo, en que intenta no reprender, no poner límites, darle libertad al hijo, que siempre tiene que tener libertad, pero no necesariamente en todo momento o en cada contexto. Libertad entendida, digamos, como que él pueda definir sus propios límites. Cuando ocurre un problema importante, el padre no sabe cómo reaccionar y quizás reacciona acumulando expresando alguna de la tensión que ha ido acumulando por el esfuerzo que le requiere ser permisivo. No decir nada que pueda dañar al hijo, ¿me entiendes? Ahora, en todo este tema es bueno, yo creo, a estas alturas introducir unas ideas claras, digamos. Aquí no estamos hablando de castigo físico en ningún sentido, es decir, alguien podría estarlo malentendiendo. Cuando hablamos del estilo... toquemos el tema al tiro. ¿Por qué? Porque entiendo que el castigo físico se ha visto que tiene efectos nocivos. Sí, lo sabemos mira, en general el castigo lo sabemos y lo hemos podido y lo podemos hoy día afirmar. Se habla de dos tipos de castigo físico: el castigo físico severo y el castigo físico leve. O así lo estudiamos, digamos, para hacer una diferencia entre, por ejemplo, una palmada, que es como un castigo clásico, y una golpiza. O sea, claramente son distintos. Sí, claro. Ahora, lo interesante es que por un momento se discutió bastante de si el castigo físico leve hacía o no daño a los hijos o consecuencias negativas. Porque hace ya algunas décadas que se estableció que el castigo físico severo, golpizas por ejemplo, patadas, empujones demasiado fuertes a un hijo, si son sistemáticos, se asocian con problemas claramente de conducta, de trastornos algunos trastornos psicológicos. Pero quedaba la duda un poco con el castigo leve. Con el tirón de orejas pequeñito, quedaban dudas porque habían estudios que no eran suficientemente claros todavía. Por ahí, claro. Hace poco hay una investigación muy muy interesante que en el área de investigación se le llama el metaanálisis, que para explicarlo de una manera más simple es un estudio que se dedica a reunir todos los estudios que existen en un tema. Claro. Y volver a analizarlos todos en conjunto para poder dar una conclusión con mayor certeza. Un estudio acerca de un gran número de estudios. Claro, en donde ya las muestras pasan a ser, por ejemplo, 100.000 niños o más de 100.000 niños de distintas culturas, y nuevamente procesan todos esos datos de esos diferentes estudios, pero los procesan en conjunto. De una manera uniforme. Claro. Bueno,
el año pasado, por ejemplo, unos investigadores ¿Sí? publican un meta-análisis acerca del castigo físico leve, Okay. encontrando que efectivamente se podía afirmar que generaba algunas consecuencias negativas en el desarrollo psicológico de los hijos y sabemos cuáles son, digamos. Ya. Cuáles son y cuáles no son también. Sí, sí. Pero no es Incluso el inofensivo. castigo físico leve Leve, ya empieza sí. a quedar claro para la Claro. ciencia que tiene algunos efectos nocivos. Sí. Muy, muy interesante esto que nos estás contando, Pablo. Vamos a ir a una segunda pausa musical. Vamos a escuchar un tema de una banda que no es tan conocida en Chile, una banda uruguaya que se llama El Cuarteto de Nos. Con la letra de una canción, escúchenla, tiene que ver con lo que estamos hablando también. La nena no llora, así se llama la canción. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora. Cuando se equivoque, cuando con sus limitaciones se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón, y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no Cuando le propongan algo irregular, cuando alguien con ella se quiera propasar, ella no renuncia a los principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere, la nena piensa en papá cantándole, él no llora. La nena no se rinde ni la nena llora. Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora.
Pablo, continuamos conversando Sí, con Pablo sí. Castro, especialista en lo que son pautas de crianza, y nos Sí, decías que un sí. último hallazgo reciente. Sí, tenía que ver una- con esta evidencia bastante seria que detiene un poco la discusión respecto de esta creencia que popularmente está bastante extendida. Es decir, todos nosotros, algunos de nuestros auditores o en nuestra familia, o incluso nosotros mismos en algunos momentos, hemos pensado, por ejemplo, que nuestros padres nos disciplinaban con castigo físico, algunas veces leve o relativamente leve, digamos, y solemos hacer afirmaciones como, bueno, y soy una persona normal y no me pasó Claro, nada. claro. Incluso Eso hoy en está. las redes sociales, quienes me están escuchando deben saber muy bien a qué me refiero. Aparecen muchas imágenes donde aparece una persona diciendo, a mí me reprendían o me pegaban con un zapato. Ahí los mexicanos le dicen chancleta, Ya. y hay varias memes mexicanos, por ejemplo, aludiendo a que un chancletazo que consistía en pegarle con tu zapato a tu hijo no hacía daño. Podía estar y muy claro, bien, digamos, en ciertas circunstancias. claro. Ya, O sea, entonces, no, claro, son percibidos como efectivos porque una característica que tienen los castigos es que detienen el comportamiento en el momento. mm, Pero ese no se genera aprendizaje, o el aprendizaje que se genera es de mala calidad. Es decir, efectivamente el hijo detiene el comportamiento, pero eso no asegura que lo siga haciendo en otro momento, claro. o que no empiece a acumular cierto daño que le podría generar consecuencias en la adolescencia. Pablo, y por lo mismo entonces, sí, con lo que nos estás contando, la mayoría de la gente tiene claro que los castigos físicos severos son inadecuados, por más que ocurren, pero todo el mundo sabe que no son buenos, tenemos ¿no es cierto? consenso, Las golpizas, el los maltrato, maltratos, claro. etcétera. Claro. Pero lo que nos estás contando es una novedad interesante, digamos, y es que empieza a quedar claro para la ciencia con metaanálisis como el que tú Sí. nos comentaste, de que incluso castigos físicos leves, o sea, el Claro. coscorroncito, no, la verdad es que tampoco tiene buenos efectos. ¿Qué es lo que sí tiene efectos? ¿Cuáles pueden ser formas de modificar conductas inadecuadas de los niños y que no tengan consecuencias negativas? ¿Cuáles podrían ser técnicas entre estas Ya. prácticas que se ocupan o nuevas que pueda Sí. estar sugiriendo la investigación y que sean adecuadas, que no tengan efectos nocivos y que permitan entonces poner límites cuando hay que ponerlos, modificar conductas cuando hay que modificarlas, en fin? ¿Qué nos Sí. puedes contar sobre Sí. eso? Porque ese es el punto importante. Sí, Entonces, que se claro, van preguntando a nuestros auditores. para entonces cómo lo hago, digamos. Claro. Y también algunos colegas, porque como no todos los psicólogos nos dedicamos a lo mismo, legítimamente, digamos, es bueno conversar entre nosotros también, cada uno desde sus temas. Por supuesto. Hay básicamente 3 métodos que se entiende hoy en día que podrían ser útiles de usar, dependiendo también de cómo se usan, pero eso lo voy a explicar después. Ujú. Los métodos son el retiro de privilegios. Ya. Ese es uno de ellos, como un método que podría generar, que no es duro, no es totalmente duro, pero que podría ser más efectivo sin generar daño. Ujú. El retiro de privilegio, todos me van a entender ahora, cuando lo ejemplifique, es cuando no usas la tablet por 2 días. Ujú. O, ok, hiciste eso, el padre o la madre le dice con calma al hijo o a la hija, sin gritarle, sin ira, Ujú. pero le dice claramente que lo que hizo está mal y que como consecuencia va a tener que algún privilegio que ese hijo disfruta diariamente o una vez a la semana, por un tiempo no lo va a tener. Ujú. Bueno, ese método, digamos, ha mostrado alguna efectividad, o bastante efectividad en realidad, y no se ha podido demostrar que genere daños. Ahora, Ujú. algunas de las personas que me estén escuchando podrían pensar, pero igual es duro, igual es un poco violento porque atenta contra la libertad del niño. Pero bueno, eso ya son más posiciones personales que podrían tener que ver con ciertos ideales. Pero que es bueno igual que esas personas escuchen esta información porque la ausencia de sanciones disciplinarias, y volvemos al tema del estilo permisivo, que lo podríamos resumir como ausencia de sanciones ante ciertos comportamientos, por ejemplo, también ya dijimos genera también dificultades. Sí, sí. Hay otro, Mira, si quieres perdón, te comento otro estilo. O, te comento al tiro algo sobre esto, porque yo soy psicólogo clínico,
nosotros trabajamos en la universidad, también atiendo pacientes y por muchos años he atendido niños. Y siendo muy joven aprendí un método que es bien armadito, que es una aplicación muy detallada y precisa de lo que nos acabas de contar, del retiro de privilegio. La verdad es que tiene varios pasos que no tenemos el tiempo aquí de contarlos todos, pero esencialmente lo que consiste es en lo que tú estás hablando, pero todo explicado con claridad y aplicado de una manera muy tranquila. O sea, al niño se le explica cuáles son las conductas que no debe hacer. No es bueno que le pegue a la hermanita todos los días, o en fin, no está bien que tire la comida cuando no le gusta, cosas de ese tipo. Y entonces tú le explicas al niño qué es lo que se espera que cambie, qué es lo que se espera que haga, que no bote la comida, que juegue con la hermana. Y se le explica también cuál es la sanción que habría, que sería perder el tablet ese día o dejar de ver televisión ese día, porque eso es importante. O sea, lo que se ha visto también es que no funcionaba tan bien si tú le das un castigo por una semana, por ese día. Por lo tanto, hay que buscar algo que el niño pueda recibir o no a diario, ojalá. De manera que le explicas al niño y la primera vez que el niño no cumple, tú le comunicas con toda calma, con toda tranquilidad, sin ira, tal como decías tú, sin castigo físico, sin nada. Y dices, pucha, no cumpliste lo que habíamos hablado, te quedas entonces sin tu tablet esta tarde. Punto. Y aplicarlo de esa manera muestra una efectividad tremenda, y lo que veíamos que ocurre también es que los niños de a poco van internalizando la conducta, empiezan a decir, es responsabilidad mía, si me porto mal, me quedo sin tablet, si me porto bien, no hay problema. Y sobre todo era muy útil, lo apliqué muchas veces con padres que justamente estaba esta cosa de la amenaza, del grito, terminaba habiendo mucho estrés, en fin, y todo eso se eliminaba, y por lo tanto mejoraba la relación. El niño le perdía el miedo que podría haber estado teniendo con el padre. Funcionaba muy bien, pero como digo, es un método que está bien aceitadito, que es toda una aplicación muy elaborada respecto a cómo usar esto del retiro de privilegio. Pero hay otras técnicas también, nos ibas a contar. Quería comentar brevemente, me parece muy interesante la experiencia que nos cuentas de cómo aplicar el retiro de privilegios de una manera ya más técnica y con pasos. Es muy interesante. Ahora, hay otros métodos, ¿cierto? El retiro de privilegios a alguna gente no le gusta por esta idea de el retiro de privilegios, por ejemplo, es usado en el estilo autoritativo que yo comentaba al comienzo. A alguna gente no le gusta, ¿por qué? Porque el retiro de privilegios sigue asumiendo que hay un poder, pero un poder bien usado, digamos, es un poder que no genera daño, autoridad. Pero hoy en día convivimos con movimientos, con creencias, con un determinado discurso social que a veces incluso considera que eso no es bueno. Y eso es una cosa que a mí personalmente me preocupa un poco, viendo la investigación y también viendo algunas cosas de la realidad cotidiana, cómo esas creencias en algunos grupos sociales se han instalado como si estuviesen demostradas o fueran necesariamente una solución, o que fuera necesariamente una verdad, que por ejemplo el retiro de privilegios, al estar asociado a una diferencia de autoridad, va a generar un problema o es violento. Ahora, tú lo dijiste muy bien, todo esto depende de cómo se use, es decir, hay otras técnicas, por ejemplo, para avanzar un poco más rápido. También están los que se denominan los métodos reparativos. Los métodos reparativos consisten en cuando el niño se le pide que restablezca algo que dañó, por ejemplo, o que repare la situación. Repare la situación en términos de, por ejemplo, si le destruyó un juguete al hermano, bueno, se conversa con él, por ejemplo, y se discute acerca de que sí o sí tiene que haber una reparación para el hermano. Y esa reparación, por ejemplo, podría consistir en que él le regale uno de sus juguetes a cambio de lo que hizo. Es la idea. Ahora, también es interesante porque ahí los estudios muestran que eso permite algo que tú decías recién, que es que los niños vayan internalizando ciertas convenciones morales que tenemos en la sociedad, ¿cierto? Como de que se haga cargo de la consecuencia de sus actos, que se haga responsable de sus actos. Ahora, tengo aquí una pregunta. En lo que estabas diciendo, el método reparativo consistiría en que el hermanito, por ejemplo, le regale otro juguete, pero también podría consistir en algo que repare la relación, por así decir, es decir, que le pida disculpas al hermano, por ejemplo. Sí.
O sea, puede ser reparación en distintos niveles. Claro. Podría ser que vaya unido a... También sí, lo que tú dices es efectivo, puede ser de esa manera, el pedir disculpas. Pero para que sea efectivo tiene que ser proporcional al daño. Sí, y hay que ser ahí bien hábiles, porque a veces si por ejemplo, en esta situación que yo planteo, si el hermano menor o mayor le destruyó el juguete favorito del hermano mayor, la compensación tiene que ser similar. La compensación a ese hermano mayor no le va a servir, ni al que hizo el daño le va a servir pedir disculpas. Mira, haciendo una homologación con la vida adulta es una comparación. Obviamente todas las comparaciones tienen errores, pero es como que tú te pasaras un semáforo en rojo y la sanción consistiera en pedir disculpas. Claro, evidentemente. Claro, entonces tiene que haber una proporción. Claro, una proporción sin caer obviamente en situaciones, digamos, de... Ahora, lo interesante de ese método es que se ha demostrado, por ejemplo, que logra reducir la agresión, o sea, situaciones de agresión, y la agresión en los propios hijos también, o el desarrollo de conductas agresivas, y también... que es mejor o es igual de eficaz que otro método que es muy popular, que lo usamos mucho, yo alguna vez lo usé también cuando padre, y que es controversial hoy en día. Pablo, pero lamentablemente acabo de ver el tiempo que llevamos, estamos pasadísimos ya, vamos a tener que quedar hasta aquí, pero por supuesto que te vamos a invitar nuevamente porque estamos aquí en medio de un tema muy muy importante que tiene que ver con las pautas de crianza, ¿no es cierto? Voy a lo último que nos quieres decir. Sí, la idea era que dije que el retiro, los métodos reparativos se igualaban en eficacia a otro sistema que hemos usado muchos padres y que se llama tiempo fuera, que es cuando, por ejemplo, el hijo se le dice que por lo que hizo tiene que estar un momento fuera en su habitación durante unos minutos, o en el colegio cuando se les pedía a los estudiantes que salieran de la sala porque habían hecho algo. Bueno, ese método hoy en día es controversial porque no está totalmente claro. Hay estudios que muestran que podría ser dañino, que podría generar consecuencias al igual que el castigo físico leve, pero no son concluyentes porque también hay otros estudios que muestran que si se aplica de manera adecuada, o si por ejemplo ese hijo o esa hija sabe que su padre en otros momentos o en otras situaciones recibe afecto del padre y la madre, no necesariamente el bien uso del tiempo fuera le va a generar algunos problemas. Pero es controversial. En mis mismos compañeros de trabajo de la fundación, por ejemplo, tenemos diferencias legítimas de opinión al respecto de eso. Sí, claro, pero hasta lo que yo he podido revisar es un tema todavía no totalmente definido. Bueno, la ciencia va avanzando de a poco, la psicología va teniendo de a poco la película más clara, y es eso lo que nos interesa compartir con nuestros auditores. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos tenemos que encontrar sí o sí en un tiempito más para continuar conversando de este tema y algún otro tal vez cercano, porque es muy importante, e invitamos a nuestros auditores a sintonizarnos nuevamente en 15 días más. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Peroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.